Al tratar de la paella y de la receta original de la paella y de la mística de la paella y de los ingredientes de la paella, quería destinar un capítulo al fiscal José Luis Galve Los Huertos a propósito de una paella con ingredientes muy importantes, una variedad, una modalidad que no debe caer en el olvido. Pero me di cuenta de que no lo había presentado en la Biblioteca Ideal. Bueno, tampoco a Vicente Blasco Ibáñez. Pero bueno, a Vicente Blasco Ibáñez no hace falta presentarlo, ya todo el mundo lo conoce. Es urgente, es preciso y desde luego es justo y necesario presentar al fiscal José Luis Galve Los Huertos, que no es una figura muy conocida incluso para los historiadores locales y regionales. Leo en el Heraldo de Aragón, en la sección de Notas Costumbristas, bueno, entiendo que sí, en el Heraldo de Aragón, Notas Costumbristas, a cargo de José Luis Melero, un artículo titulado El fiscal Galve Los Huertos. Subtítulo: Las memorias de este zaragozano son fascinantes y deslumbrantes, entretenidas, divertidas, llenas de información de primera mano y escritas con una pulcritud fuera de lo común. Bueno, pues doy fe, verdaderamente es así. Lo que me llama la atención es que esta nota sea del año 2020. Sea del año 2020 cuando la edición de estas memorias es de 2011. Y yo conocía el pasaje referido de la paella desde el año 2011. Se nos explica por qué esta tardanza. A veces, dice José Luis Melero, uno recibe regalos imprevisibles y extraordinarios. El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sabio Alcutén, que es el editor, nos regaló, madre mía, hace unos años, hace unos años, pues hace 10 años, tendría que ser, hace casi una década, la lectura de las memorias inéditas del zaragozano José Luis Galve Los Huertos, pero bueno, escribe 10 años después. Seguramente no quiero decir que se lo leyera 10 años después, sino que cree conveniente, desde luego me parece muy bien, refrescar a los zaragozanos y a los aragoneses en general la necesidad de la lectura de este libro. Las memorias inéditas del zaragozano José Luis Galve Los Huertos, que él localizó después de que durmieran durante décadas en un viejo arcón olvidado. Me importa leer este artículo porque de toda la edición del libro no me queda claro de qué año son estas memorias. Bueno, pues digamos que no se sabe porque ahí estaban arrumbadas como el arpa de Becker y no se sabe muy bien, no se sabe la época de su redacción. Estaban en un arcón. Las editó Marcial Pons Historia, con el título, claro, inventado, por supuesto, La Justicia de la República. La Justicia de la República. Y es uno de los libros de memorias más extraordinarios que he leído nunca. Yo había escrito sobre Galve en Heraldo, recordando cómo acompañó al escritor cubano José María Chacón y Calvo en un viaje por el Pirineo aragonés. Sobre ese viaje, Chacón publicó en 1919 un libro, Hermanito Menor, tan desconocido como apasionante, que se publicó en San José de Costa Rica en 1919, aunque hay ediciones posteriores y asequibles. Yo no hace falta que les diga que tengo esa primera edición. No podía ser de otra manera. Las memorias de Galve son fascinantes y deslumbrantes, entretenidas, divertidas, llenas de información de primera mano y escritas con una pulcritud fuera de lo común. Galve fue fiscal del Tribunal Supremo, después de haberlo sido en Murcia, Sevilla y Ávila, y como tantos de su generación, llevó una vida tan repleta de peripecias y avatares que nos sobresalta solo el recordarlos. Vivió el asalto al cuartel del Carmen en enero de 1919, estuvo en el juicio de Torres Escartín por el asesinato de Soldevila, ejerció de periodista de Heraldo de Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera,
al ministro aragonés Galo Ponte lo llamaba Galo, póngase usted, porque le tenía respeto, y fue quien proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Sevilla el 13 de abril de 1931, un día antes que en Madrid. Estaba destinado en Ávila en julio de 1936 y pasó junto al gobernador civil Manuel Ciges Aparicio, cuñado de Azorín, y que había dirigido en Zaragoza el diario republicano El Progreso entre 1903 y 1904, las primeras horas de la sublevación. Ciges fue asesinado y Galve pudo huir atropelladamente a Madrid y salvar la vida. Se exilió tras la guerra, estuvo en el campo de concentración de Saint-Cyprien y de ahí marchó a Cuba en 1920, donde acabaría, claro, marchó a Cuba porque en realidad era cubano, aquí quieren que sea aragonés para poder escribir sobre él en el Heraldo de Aragón, pero aquí se nos explica en la página, debería verlo, en la página, sí, está explicado junto con el resto de sus obras, o sea que fantástico, lo leo. En este sentido, nuestra labor ha consistido en contextualizar las trayectorias vitales que asoman en este relato y descubrir las posibilidades que para el análisis histórico ofrece la narración de su propia vida, impregnada de experiencias de guerra, narradas con minuciosidad y detalle, desde movimientos de tropas a batallas en el frente, desde sensaciones físicas hasta estados de ánimo, desde comportamientos personales en combate hasta escenas reconstruidas con precisión microscópica. Pero claro, no dice que esto lo ha encontrado en un arcón. Dice, al realizar la edición crítica de las memorias de este fiscal, pero no me queda claro de dónde lo ha sacado. El fiscal, que vuelca en esta obra sus vivencias, sus ideas y sus tripas, publicó también, junto con la profesora cubana Evelina Pujadas, el volumen titulado Obras Maestras de la Literatura Universal, 1951, con 503 páginas, una selección de lecturas pedagógicas imprescindibles para alumnos de enseñanzas medias, desde El Quijote hasta Hamlet. Aunque de cuando en cuando asome en sus páginas la hoja de la hoz y el martillo sin mango, según expresó en su día la reseña publicada en Heraldo de Aragón. Ese mismo año, 1951, vería a la luz El genio financiero de Balzac, publicado junto a Henri Blanchenet. En homenaje cubano a Pablo Neruda, 1948, apareció un artículo de Galve, transcripción de un discurso suyo pronunciado unos meses antes. Y en 1953, su ensayo Martí y España fue incluido, en 1953 su ensayo Martí y España fue incluido en la obra colectiva Pensamiento y Acción de José Martí. Por último, en 1969 publicaría un guión para el estudio de la historia de la diplomacia. Por lo demás, Galve escribió también el prólogo al libro de Aurelio Vallenilla, titulado El desfile de los espectros, tragedia vivida por su autor, superviviente cubano del infamante campo de concentración de Dachau, publicado en 1961. Vallenilla fue funcionario del Ayuntamiento de Barcelona hasta febrero de 1939, cuando cruzó la frontera francesa y fue internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien y luego en Gurs. Durante la ocupación alemana de Francia formaba parte de una compañía de trabajadores en la región de Aisne. Fue detenido por los alemanes en diciembre de 1940, de acuerdo, aquí he confundido la vida, el cubano era Vallenilla, es que como estoy manejando el Linux que nos da el ayuntamiento, vamos a ver, Galve, Los Huertos, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Nació en Zaragoza, nació en Zaragoza. Que luego acabara jugando al ajedrez con el Che Guevara y siendo cubano, no era por la misma razón por la que lo fue Vallenilla. Galve Los Huertos era de Zaragoza,
al intentar buscar lo que las memorias no cubren, el antes y sobre todo el después, pues me he confundido con... Vale, pido disculpas. Es Vallenilla el que era cubano. Por su nacionalidad cubana, porque había nacido Vallenilla en Santiago. Nació en Santiago hace 1893, que por cierto tuvimos a algún presidente republicano cubano. Vamos, un presidente de la Segunda República fue cubano. Vallenilla en Santiago hacia 1893 resultó factible la intervención de la legación suiza en Berlín y fue canjeado junto a otros prisioneros por soldados alemanes. Tenemos constancia de que llegó a La Habana en 1945, o sea, muchos detalles sobre Vallenilla, pero luego no cuentan lo del Arcón. Acabó sus días con las facultades mentales perturbadas. Seguramente Dachau, Laufen o Gurs tuvieron alguna culpa. El fiscal Galve realizó también algunas traducciones. Una de las más conocidas fue la del libro Azúcar Amargo, un estudio de economía cubana escrito originariamente en inglés por Byron White, profesor como Galve en la Universidad de Oriente. Azúcar Amargo se convirtió en su día en un libro polémico destinado a agriar la vida de algunos propietarios de plantaciones de caña, pero sus principales tesis e interpretaciones han sido avaladas por investigaciones posteriores en historia económica. Bien, pues nota que nunca está de mal hacer cuáles serán las otras obras del fiscal Galve. Esta historia... Perdón, qué desastre de... Hay cosas que no se pueden... hay cosas que no se pueden evitar, sobre todo cuando uno está luchando contra la crisis energética, y me gustaría saber qué... Sí, 16 grados. Bueno, pues puedo darle lecciones a la presidenta del Banco Santander. Pido perdón por la confusión biográfica y por ser víctima de la propaganda del gobierno contra el derroche energético. Bueno, pues... Obras maestras de la literatura universal. Obras maestras de la literatura universal, 1951. Bueno, en realidad es que estas son las obras que aparecen censadas en el artículo sobre Galve los Huertos en 16 grados, vaya. En el artículo de la Real Academia de la Historia firmado por Jorge Domingo Cuadriello. Las obras que aparecen aquí son Tribunales Correccionales, Madrid, Góngora, 1935, con Henri Blanchenet, El genio financiero de Balzac, Santiago de Cuba, Tipografía San Román, 1951. Con Pujadas, Obras maestras de la literatura universal, La Habana, Cultural, 1951. Causas célebres y vidas extraordinarias, La Habana, Cultural, 1954. El del Espejo, poesía, también fue poeta. La Habana, Instituto del Libro, 1967. Guión para el estudio de la historia de la diplomacia, La Habana, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1969. Y falta aquí, en este artículo, quizá el libro más significativo, Las Memorias, porque la última referencia bibliográfica que se da es de 2003, del propio Domingo Cuadriello, Los españoles en las letras cubanas durante el siglo XX, Diccionario Biobibliográfico, Sevilla, Renacimiento, 2003, páginas 75-76. Creo que tengo ese libro, pero bueno, como está en la Real Academia de la Historia, no hace falta. Bueno, pues el libro de poesía, el del Espejo, seguramente será apasionante, y también su selección, dado su exquisito gusto, su selección de piezas de la literatura universal, pero bueno, digamos, el libro esencial son sus memorias, que, como digo, hay que irse a este artículo de El Heraldo para ver de dónde han salido, ¿vale? De un halcón. Se exilió tras la guerra, estuvo en el campo de concentración de Saint-Cyprien y de ahí marchó a Cuba en 1940, donde acabaría jugando, dice, a las cartas. Aquí dice que al ajedrez, no a las cartas, sino al ajedrez, con el Che Guevara. Era de los que pensaban que se pierde menos el tiempo leyendo buenos libros que escribiendo los malos. Esto es una cita de Galve.
Pero él dejó para la historia un libro luminoso y conmovedor. Cuenta, por ejemplo, cómo su hermano Pascual, magistrado en Barcelona y presidente del Tribunal de Alta Traición y Espionaje de la República, facilitó a José María Escrivá de Balaguer el salvoconducto necesario para poder salir de España, con lo que probablemente les salvó la vida, que deberán buscar y leer. Claro, este libro es de interés para todos, pero es también de mucho interés para los historiadores del Opus Dei, porque los biógrafos de Escrivá cuentan esto muy por encima. Sí, se salvó. Bueno, aquí se cuenta cómo se hizo. Para los historiadores del Opus Dei y para los hagiógrafos de Escrivá, pues es un libro de gran interés. Aunque, claro, a mí me parece imprescindible para todos, como podremos demostrar leyendo su primer párrafo. Vamos a leer el primer párrafo. Primer capítulo. ¿Sabéis cómo era la España más atrasada? ¿Sabéis cómo era España cuando yo era joven? Había pueblos perdidos que no estaban en los mapas ni en las geografías. Era el caso de la Alberca, el último pueblo que se cruzaba antes de llegar a las Urdes. La fiesta mayor consistía en colgar de una cuerda tendida horizontalmente gallos vivos, y los mozos que se casaban en el año pasaban al galope de sus bestias y tenían que arrancar de un solo tirón la cabeza de los pollos, so pena de quedar disminuida su fama de machos enteros. En los puños crispados quedaban las aves despachurradas y los cuerpos aleteaban aún furiosamente en la cuerda muchos segundos después de haber sido decapitados. Era lo mismo que le ocurrió a un vecino de Madrid el 7 de noviembre de 1937, en la calle de Jardines. Un cañonazo nacional le arrancó la cabeza y el cuerpo siguió dando saltos hasta la acera de enfrente. Este es el comienzo de las memorias. Bueno, la España de cuando él era joven se parece bastante a la España de los años 70, de los años 80. Ahí tenemos el famoso documental La piel de toro, de Luis Pancorbo, que por cierto ganó algún que otro premio y mostraba a unos mozos aragoneses arrancando cabezas a pollos. Dije que el recuerdo de... Por cierto, es una edición ilustrada, lo que pasa es que voy a censurar un poco, para que no se vean pezones. Aquí tenemos una escena de Cabaret en la República, arte psicalíptico, Madrid, no dice el año. Bueno, en fin, evitemos los pezones. Al final viene... viene una ilustración más... Sí, más... hasta cierto punto menos censurable, pero es un poco violenta. Abajo la pena de muerte, litografía sobre papel continuo, 1936. Es un cartel del Frente Popular, paradójicamente contra la pena de muerte. Bueno, luego el Frente Popular aplicó bastante. Capítulo 21. Lucha en Valencia contra el terror. Y ya digo que todo esto es una reflexión sobre la paella, pero nunca está de más señalar un libro tan interesante y tan bien escrito, tan sorprendente, como estas memorias sin título, o sea, desde luego esto de la justicia de la República, estas memorias del fiscal Galve Los Huertos. Lucha en Valencia contra el terror. En Valencia el ambiente estaba enrarecido cuando se convirtió en capital de la República. Había plaga de forasteros, gente que tenía que estar allí y otros que debían estar en otros lugares, peste de emboscados. La columna de hierro distribuía y pegaba pasquines mientras insultaba a los funcionarios, a los guardias y al gobierno. Los valencianos temían que, como consecuencia de la instalación en la ciudad de los ministerios, los facciosos la bombardearían. Como así fue. Se encarecerían las subsistencias, lo que también ocurrió, y se producirían otras catástrofes que igualmente llegaron. La vida de aquellos invasores giraba en torno a media docena de centros de convivencia y expansión. Hungría, Vodka, La Marcelina, Bataclan y Shanghái. Por los nombres se conocía, no Shanghai, sino Shanghái. Por los nombres, por si alguien me dice, no, lo has leído mal, por los nombres se conocía el género. Violines gitanos, pura borrachería, paella y putas.
Este es mero sintagma, es que es antológico. La paella con putas, paella y putas. Esta asociación de ideas es sensacional. Y es una variedad de la paella, efectivamente, paella y putas. Hablando de putas, o sea, hablando de, como si no hubiera traído yo la cita, Leonardo Sciascia, al hablar de la guerra civil en Zaragoza, dice que él no ha visto nunca tanta puta junta, que le asombra tanta cantidad de prostitutas en una misma ciudad. Bueno, era en toda la guerra, parece ser. Hungría, vodka, la Marcelina, Bataclás y Shanghái. Por los nombres se conocía el género. Violines gitanos, pura borrachería, paella y putas. Hungría y vodka eran cafés absolutamente madrileños, donde los valencianos eran minoría. Por allí pululaban diputados a Cortes, directores y exdirectores generales, subsecretarios y exsubsecretarios y hasta ministros, que en ruidosas peñas trabajaban de 12 a 2 y de 8 a 10, resolviendo sus necesidades de intercambio ideológico, arbitrismo patriótico y crítica destructiva. En cuanto al problema material de las subsistencias, los emporios eran la Marcelina y el hijo de la Marcelina, para los que no cabían en la madre, y una serie de paellerías menos famosas alineadas en las arenas frente al Mare Nostrum. No había menú de guerra, suculentas paellas, yo aquí a 16 grados, con la voz atenazada por el frío y estornudando delante de mi martirizada audiencia. Y ellos en plena guerra, dándose banquetes con suculentas paellas, arroz a banda, enormes langostas, y se podían pedir uno tras otro todos los platos de la carta. Vimos pagar 300 pesetas de entonces a 3 sujetos por un almuerzo que acabó en melón con jamón. En la enorme explanada en que aparcaban los coches de los pudientes había una nube de gitanillos harapientos a los que la gente rociaba de calderilla para quitárselos de encima más que por imperativos del buen corazón. Oficiales del nuevo ejército, milicianos curtidos en 100 combates y caudillos de la revolución usaban también la plaga de limpiabotas que los hacían felices, poniéndoles los zapatos como espejos. Yo pensaba en lo triste que era ver convertirse en señoritos a los que hasta entonces no lo habían sido. Resueltos los problemas de las tertulias de café y de la buena mesa, quedaba el de las señoras, es un decir. Estaba centralizado el puterío en el Edén, el Alcázar y el Bataclán, catedrales del grito frívolo y escaparates de las bellezas públicas. Nada menos que 3 docenas de más o menos jóvenes artistas desfilaban por los tablados, récord que fue batido por el Edén Concert, que llegó a presentar 48. Trabajaban en sesión continua y el espectador pagaba 6 reales, recibiéndose además un café o una gaseosa. El público era pintoresco. Sentados en sus butacas, disponían de una especie de pupitres donde se colocaba la consumición y aquello parecía a primera vista, y no fijándose en el escenario, una escuela para adultos. En los palcos, proscenios, unos sujetos que se fingían espectadores, eran en realidad claqueas o jaleadores. Se dedicaban al magreo superficial en cuanto las artistas se aventuraban por aquellas zonas, y cada vez que a una le daban un azote en un anca o le tiraban de la braguita, el verdadero público gozaba intensamente. El público sostenía división de opiniones en cuanto al mérito del espectáculo, pero predominaban los que después de haber visto desfilar 20 artistas y tomado su café, se lamentaban amargamente. Lástima de 6 reales. Sin embargo, otros apreciaban el arte y tiraban al escenario las gorras, las chaquetas, y hasta una pata de palo le tiraron a Mis Tetas 1936. Había uno que les pedía a todas que le enseñasen el rau. En el escenario las chicas se clasificaban en 2 grupos, las que salían envueltas directamente en mantones de Manila, con los que se descubrían y se subían alternativamente los cueros, y las que llevaban solo un sostén que se quitaban a petición del público. Había subgrupos definidos por detalles de indumentaria adicional, como un pañuelo al cuello, un plumero o una liga, y se clasificaban en rumberas cubanas,
Servicio doméstico y Apaches parisinas. Bueno, creo que esto es un libro esencial, que a veces parece escrito por Camilo José Cela, y nunca es insuficiente la ocasión para recordarlo, nunca es pequeño el motivo, en este caso lo de la paella y putas, magnífico sintagma acuñado por Galve Los Ríos y que yo tenía confundido en la memoria con San Camilo 1936, con la obra de Camilo José Cela. Es una obra literariamente excepcional, divertidísima y desde luego como documento histórico es único.